primero de la cúspide hacia la muy pendiente de esa fisura. Ahí hay que limpiar bien esa fisura y asegurar la técnica de seco. Frotar. Ahora, dependiendo de los factores que estamos hablando, dependiendo de la exigencia funcional del ese diente, ese caso particular, habría que cubrir la cúspide, esa cúspide lingual, pero se podría resolver con técnicas de ¿okay? Pero, ahora, hace técnica de ciclo, ¿ok? El ciclo universal, una generación, la primera generación, la generación, frotas, adaptas bien las matrices, ¿y qué colocas? Justo arriba de la persona. No, lo primero que hace es el sellado cervical. Sella bien las matrices, ¿con qué lo haces? con primero el piso con resina fría. Con resina fría. ¿Okay? Luego, sería arriba con una resina de marca cara. pero ese cajón que está amplio, quería colocar una resina o fibra. ¿Okay? Ahora, importantísimo, coloca la resina con fibra para crear un cuerpo. Entonces, así como la resina artificial. El detalle es que luego tienes que cubrir con resina de carga. No puedes dejar la resina con fibra de cuerpo. ¿Pueden entender eso? Sí. Y este caso, que justamente lo hicimos la semana pasada, con las chicas. A los muchachos de mi grupo necesito que se queden. Ajá. En ese caso se va a hacer colocar los postes. Pero es extremadamente importante no debilitar el remanente del carne. ¿Okay? Cada vigencia de estructura que eliminemos, estamos debilitando esa estructura. Si el conducto lo permite, se coloca como un perno del diámetro de ese conducto. ¿Okay? Si no, en paso, colocamos resina con fibra. ¿Bien? Hacemos todo lo que son resina con fibra. Ahora, eso se hace con fibra. Coloca el bloque de resina con fibra y luego arriba resina de fibra. También en imagen está tipo de resina. Vamos acá. Yo creo que no tengo eso. ¿Y qué quedamos aquí? ¿Qué hace todo? Adaptas la banda y lo primero que hace es el sellado cervical. El sellado cervical. ¿Cómo hace el sellado cervical? Con resina. En el caso, como viendo, aquí hace el sellado cervical, ¿okay? Sellar para asegurar, ¿okay? Porque por supuesto está hecho el aislamiento, pero ahora, ¿cómo aseguramos que el aislamiento sea realmente efectivo? Lo primero que tenemos que asegurar es el sellado cervical. Sí, vamos a elevar la mano. Pero que elevar la mano. Asegurar el sellado. Y luego se va por toda. Y sellando ese marca con resina fluida y luego se utiliza resina de carga, evitamos también que el bloque de resina con fibra se descomponga. ¿Claro con eso? Este caso, quedamos allí. Fíjense el bloque, el cuerpo de dentina que hay. Eso es pura dentina sana. Pero fíjense en la cúspide igual. ¿Se dan cuenta justo acá? El punto no se ve como aquí. ¿Se fijan que esto que está acá? Esa línea que se ve, esa es una fisura de esa cúspide. ¿Okay?
Voy a reforzar, no. Esa cúspide hay que cortar. Hay que hacerle el recorte para cubrir. Es un recubrimiento cúspide. Y ahí me dejé. Ahora, yo acá puedo hacer el tallado, dedo todo perfecto. ¿Qué características debe tener para una restauración indirecta? Que sea exclusiva. Planificamos las cúspides que se van a cubrir y puedo tallar y tomar impresión. Pero, por ejemplo, si esta cúspide acá tiene un socavado por la cara interna, yo debo primero eliminar todos esos socavados. Debo cortar para hacer exclusiva, ¿no? Internamente hago técnica adhesiva, coloco resina, mejoro las condiciones, tallo, recorto las cúspides y tallo de la forma que quede posible. Pero mejoro las condiciones. ¿Me voy a entender? Este caso también. Dientes vitales. Fíjense el débil en esta pared. Las paredes iguales. Si son dientes vitales, a ver, ¿qué haces ahí? ¿Perdón? Ya se removió y está limpiecita. ¿Y la fibra en ese caso no pudiera comunicar? Claro. ¿Puedo hacerle la fluida o no es necesario? Fluida, la fibra y luego hago movimientos de... ¿Qué hago yo aquí? Ahí se puede colocar el número de vida. Si el índice de carga es alto. Fíjense, en el segundo hay que reconstruir la pared esquival. No llega a estar muy bien la banda, primero el sellado y levantar esa pared. Eso se hace con resina fluida. Ahora, puedo colocar resina fluida en todo el piso y antes de curarla, ¿ok? Es cuando coloco la resina fluida. ¿Ok? Y empaqueto. ¿Qué pasa con la resina con fibra? La resina con fibra es muy densa. Es muy densa. Y yo a veces no puedo asegurar que ella haga contacto con todo el remanente de carga. Porque pueden quedar burbujas, pueden quedar espacios vacíos. ¿Cómo evito esos espacios vacíos? Colocando resina fluida, luego coloco el Elevers con la resina de carga, con fibra, la condenso. Y ahí sí. ¿Ves? Entonces, hago el núcleo ahora. ¿Qué condiciones debe tener? Estamos haciendo una protección de micro pulpar, estamos temporalizando, estamos haciendo el loop. ¿Puedo rehacer la oclusión? Sí. ¿Okay? La última capa debe hacerse con resina de carga normal, resina para posteriores. ¿Okay? Y en un futuro tallamos para la inclusión. Profe, ¿y ahí en qué parte hemos dicho de dianombre, perdón? O sea, que dijo, también podemos poner dianombre. Sí, también se puede poner yo. Pero se ¿Qué igual pasa? Ahora fíjate, si hay alta sensibilidad, ¿okay? Y ese sentido, ¿cuál puede ser el cuadro clínico allí? Que tú te encuentres eso bien mineralizado, bien estable, duro, ¿okay? Un proceso crónico que le da oportunidad a esa pulpa de producir disciplina de reparación, y también estable, y no hay sensibilidad, no técnica de sí. ¿Okay? Pero ahora, ¿qué tal si lo que encontramos allí es un tejido reblandecido? ¿Okay? Que yo limpio con baja velocidad, ¿okay? Limpio con baja velocidad, ¿okay? Me aseguro de eliminar lo que está bien infectado, ¿okay? Más algo de afectado puede quedar allí, ¿okay? Si sigo eliminando, lo que voy a tener la culpa. Esta mitad no había sintomatología que me indique con endodoncia, voy a repetir, irreversible, ¿okay? Voy a hacer técnica de cierre. No. ¿Por qué? Porque con la técnica de cierre voy a ser muy agresivo. ¿Okay? Y ahí no hay. ¿A qué me adhiero?
a tejido mineralizado, que yo lo condiciono, pero ahí hay parte colágeno. Lo que mejor me va a producir un sellado y mejor protección del tiro pulpar es un ionómero. Ahora, ¿qué tipo de ionómero? Mi chica de Chicoraco. No, que tengo que hablar por un paciente que no le entiendes. Convencional. Convencional. Con el convencional aseguro mejores condiciones de adhesión al remanente dental. ¿Bien? Eso lo expliqué en la clase pasada. ¿Dudas? El modificado se creó para mejorar las condiciones ópticas, o sea, físicas y mecánicas de los ionómeros, pero para restauraciones clase 5, para restauraciones clase 3, para restauraciones no de pediatría. ¿Ok? Perfecto. ¿Digo? Colocar en un diente. Pero ¿Qué sería mejor? yo no. En tu caso. Muchas escuelas hacen quitar todo eso y reprimiendo un video. ¿Okay? Pero ahora, más importante que esto, volvemos a lo que yo les expliqué en la primera clase. Un diagnóstico certero y el plan de tratamiento apropiado para la enfermedad. ¿Okay? Si la enfermedad fue caída, educación y motivación del paciente y sacarse al paciente de calle. Es muy difícil un paciente que viene con fractura por accidente. Si hay restauraciones múltiples, ¿por qué esas restauraciones múltiples y el estado de esas restauraciones? Antes de empezar a colocarse la mejor. Entonces, la técnica siempre se logra, pero hay otros factores que son los realmente importantes. ¿Qué otros factores? La solidez del remanente dental. Fíjense en el caso que les mostré, este caso, es muy importante el remanente dental. Aquí tengo un muy buen remanente dental, al contrario de ellos. Entonces, este es básico. Fíjense si el remanente, si el antagonista de una prótesis total, yo puedo ser ahí usado. O puedo hacer una buena técnica directa y realizar. Pero ahora, si hay una alta exigencia funcional, dependiendo de la exigencia funcional, una restauración. Entonces, importantísimo, la solidez del remanente dental. Segundo, la ubicación de la línea de terminación. ¿Dónde? Ahora, toda preparación, sea directa o indirecta, la preparación de la línea de terminación la lleva hasta el remanente dentario sano. Remanente dentario sano. Y preferiblemente equigingival o supragingival. Si está subgingival, nos cambia las cosas. La carga cruzal a la que va a estar sometido. El único, ¿cierto? Una restauración con finalidad protésica. Y dependiendo de qué tipo cruzal, el paciente se diseña. Si el diente va a estar sometido a función de grupo, si la comunicación de cerámica, y dependiendo de la exigencia técnica del caso. ¿Qué les comentaba yo? Lo más importante, antes que la amplitud, es la profundidad. Una restauración muy profunda, donde la relación de la base de la cúspide con respecto a la altura está comprometida, está obligatoriamente indicada por el recubrimiento cúspide. También, cada vez que se corta esmalte, sobre todo cuando se cortan las crestas, esas cúspides empiezan a comportarse de forma independiente y pueden sufrir fatigas de las cargas y por ende fracturas. En esos casos, recubrimiento cúspide. Ahora, siempre que hacemos el recubrimiento, dependiendo del material que estemos pensando restaurar, material que sea la exigencia en ese caso, pueden ser metálicos, pueden ser cerámicos o pueden ser
Y cada material tiene sus exigencias con respecto para lograr su solidez estructural apropiada. ¿Okay? ¿Cuál exige menos desgaste? De eso frente con ustedes. Puede ser metálica, puede ser cerámica y puede ser compósito. El que exige menor desgaste sería cuál? El metálico. Pero con un pequeño grosor de metal puedo tener buena solidez estructural. En cambio, con una cerámica pura, como la cofre de pato, no se puede hacer. Con un IMAX hay que darle suficiente solidez estructural para dar la resistencia. Igualmente con un circonio, 2 milímetros, milímetro y medio en un caso. Pero con IMAX, 2 milímetros mínimo. Y cuando uno se lo también 2 milímetros. 2 milímetros, milímetros y medio. En un caso, depende, si el cerámico es reforzado con fibra, podemos jugar con un milímetro. Pero ahora que tiene que venir la habilidad para reforzarlo, realmente. Perfecto. Ajá. ¿Y por qué la imagen dice que el composite es menor que el de la cerámica? Sí. El compósito aquí con 1.5 podemos restaurar. Compósito reforzado con fibra. Esto es para una cerámica feldespática. Esta resina aquí que está en el sentido de aquí. ¿Okay? Ya con un IMAX, sí, 2 milímetros. 2 milímetros para un IMAX. Ahora, entonces, si está indicada la restauración indirecta, tenemos que hacer una preparación, la vamos a copiar y la vamos a enviar al laboratorio. ¿Okay? Lo vamos a escanear y lo vamos a enviar al laboratorio. Ahora, ¿qué características debe tener esa preparación? Toda preparación para indirecta debe ser líquida. ¿Bien? No hay dudas. Paredes lisos, lo más liso posible. De ser posible, unidos. Mientras más liso, más fácil copiarlos. ¿Okay? Los ángulos internos deben ser redondeados. Las superficies deben ser lo más suaves posibles, sobre todo para preparaciones cerámicas, no deben haber ángulos agudos, ni ningún punto, ni interno ni externo. ¿Okay? Los bordes causa superficiales deben ser bien definidos, o sea, la línea de terminación. La línea de terminación, el bordecito debe ser bien definido y fuera de la área de contacto. Cuando hablamos de caras cruzales, ¿okay? Debe ser fuera de la área de contacto. ¿Okay? Ya vamos a ver ejemplo. El espacio debe ser apropiado para dar la solidez estructural a la restauración. O sea, el espacio logrado, el espacio que desgaste que hemos hecho, debe dar suficientes grosores para que la restauración tenga solidez estructural. ¿Okay? ¿Cuáles son las más largas? Las cerámicas puras. ¿Okay? La mayor de las cerámicas puras, las feldespáticas, se están utilizando solo para carillas. ¿Okay? Ya para posterior no se usa. Para posterior, cuando necesita parte estética, unos IMAX. Y el IMAX es exigente con respecto a sus espacios. Les continúa menos estético, pero más exigente los circonios. Ahora, cuando tenemos altísima resistencia y el compromiso estético y el compromiso funcional y pacientes con alto índice de caries, lo más indicado es la metálica. ¿Bien? Ahora, los espacios apropiados para dar solidez estructural a la restauración dependen del contacto de cada material. ¿Okay? Y ofrecer retención y estabilidad a la restauración una vez instalada en el cuerpo. Muy bien, para que ella está logrando una lesión, que se mantenga en el bosque. Eso es como un eje de contacto. Pero ahí no hay una alta exigencia funcional en los anteriores. Pero en los posteriores no vamos a cumplir directamente la lesión. Es importante aplicarle un poquito, ¿okay?, de la odontología convencional, ¿okay?, conservadora, para lograr ayudar a esa lesión. ¿Okay? Y no siempre una indirecta se puede hacer técnica adhesiva. Una indirecta se puede tratar con mono de vidrio, con fosfatos, con otros elementos. ¿Okay? Ahora, ¿qué características debe tener la restauración como tal? Una indirecta. Debe devolver la forma y la función al diente restaurado. ¿Okay? Si hay licencia estética, debe devolver la estética.
adaptación a la línea de terminación. Perfecta adaptación a la línea de terminación. O sea, debe adaptar exactamente. ¿Okay? No es que si hay 1 milímetro está separado, medio milímetro. No. No que eso lo llena la resina. No. Debe estar perfectamente adaptada. ¿Sí? Debe tener contornos apropiados. ¿Qué tiene con contornos apropiados? Debe estar ruidos, sin ningún ángulo agudo, redondeado. Estamos hablando de la restauración. Debemos contorno de esa restauración. Todo tiene un contorno, ¿verdad? Sí. Eso debemos respetar. Sí. El contorno vehicular, el contorno marino, el contorno cruzante. Correcto punto de contacto. Por eso es una de las ventajas de las indirectas. Podemos hacer la de laboratorio de venir con un perfecto contorno, perfecto punto de contacto, si no lo hay. Lo llevamos con materiales que se lo hacemos directo. Es una persona con una extraordinaria habilidad va a hacer una restauración directa bellísima. Pero, oye, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Los materiales directos no son tan resistentes como los indirectos. Y la ventaja de la indirecta es que viene con una conclusión perfecta y los puntos de contacto perfectos. Debemos restaurar propiedades del plano cruzal, las alturas y restaurar en forma ideal las relaciones cruzales. Entonces, esas son las características de una restauración. ¿Okay? Bien. La reparación, sí, sí. Ahora, ¿cómo pulirlo? Porque si es technical, usted faja a pulirlo, está recalentando. No puede recalentar y puede causar daño. Antes se decía que había que pulir el pulir, pero realmente no hay una diferencia estadística significativa. Tú puedes tallar con piedra roja, grano medio, más que suficiente. Y más siempre vas a lograr entonces un espacio apropiado, el que necesita el cemento para que la restauración haga la propiedad. Ahora, entonces, podemos tener técnicas de cine, pero aparte de la técnica de cine, hay un principio como el principio de reflexión. Eso ustedes lo vieron en el segundo año. ¿Sí? Algo. Es la capacidad que presenta una restauración de contrarrestar la fuerza impulsiva, o sea, verticales durante la función. ¿Okay? Si un paciente está masticando chismes, pues la restauración no se le hace. Ahora, esa característica es gracias a la configuración geométrica que yo le dé a la preparación durante el tallado. Yo no tallo un diente y lo hago con un tronco así exclusivo. La configuración, ese tallado, esa forma que yo le doy a ese tallado, lo que me va a asegurar la repetición y estabilidad de esa restauración. Más cuando yo la estoy probando, coloco una restauración y después me cuesta sacarla sin cemento. Entonces, la función principal del cemento es producir el sellado biológico para evitar el infiltrado de bacterias. Proteger el tamaño del binario, el infiltrado, para que no haya como sea placario o de sensibilidad, pero la retención y si la configuración geométrica de ese tallado. Y si la carrera debe ser exclusiva, ¿cómo vamos a lograr esa relación? Ya lo vamos a ver. Pero una cosa es exclusiva así y otra cosa es con este grado de exclusión. ¿Okay? O otra cosa es que la cavidad interna sea retentiva. Si es retentiva, no va a ser ninguna. Entonces debe ser exclusiva, pero ¿en qué grado? ¿En qué términos? Vamos a ver. ¿Okay? Entonces, que la resistencia o la estabilidad es la capacidad de vigilarse, de oponerse con autonomía en virtud a su propia forma, a la que yo le he dado, ¿okay? A su geometría, a las fuerzas dislocantes horizontales de carácter jurídico. ¿Okay? Entonces, las reflexiones de estabilidad son propiedades ligadas entre sí y con frecuencia inseparables. ¿Te das cuenta? Ahí está. Entonces, fíjate. Esta es una comparación. La configuración geométrica que se le da, la forma que se le ha tallado, le da estabilidad y retención a esta restauración. Distinto a esta. Y de acá a acá hay apenas un descuido. Un descuido. El primer descuido no
pisar la piedra apropiada. ¿Ok? El segundo descuido, y yo me fijo solo en la punta de la fresa, la estoy colocando, estoy tallando, pero pierdo la ubicación en el espacio de la turbina y el ángulo que le estoy dando a la fresa. Y cuando me doy cuenta, ya todo pasa. Y más, está comenzando. ¿Ok? Entonces es muy importante ubicarse en el espacio. Cuando estamos trabajando, oye, ¿dónde? Como coloco la turbina. Ustedes, con estos dedos se apoyan en el maxilar y con estos dedos imaginan la turbina. ¿Okay? Y esa turbina va a llegar al momento que está la precisión que con ella pueden flipar. ¿Okay? El que no tenga esa habilidad, o si fue con una cirujana, mentalístico, pero el que gusta el restaurador tiene que desarrollarse. Y entonces, de ahí de ese tallado a este tallado es un descuido. Un descuido. No un descuido en tiempo, sino un descuido según en la forma como yo ubico la turbina. Y por ende, como ubico por ende, el instrumento importante. Entonces, fíjense, esta restauración, imagínense si se paciente en función de grupo, y esa restauración está sometida cerca a fuerzas oblicuas. Esa restauración puede llegar a un momento de falla. ¿Ok? Entonces, no, que la adhesión lo logramos. Pero, ¿qué tal si falla la adhesión? ¿Qué tal si el sellado no fue muy perfecto? ¿Ok? Y yo sé que tengo un ionómetro y esa interfaz es muy amplia, ese ionómetro va a estar sometido a ácidos, a humedad, a temperaturas y puede degradarse. Se puede degradar. Por eso, la configuración geométrica y luego la correcta adaptación de la restauración. Entonces, si es tan solo parcial, oye, yo tengo de alguna forma que lograr que empiezan a hacer cajones, a hacer ranuras que me produzcan paredes compuestas en correspondencia, que le ofrezcan retención y estabilidad a esa reparación. Y es impulsiva, fíjate. Es impulsiva, pero no en exceso. ¿Cuánto es lo máximo que se permite? 10 grados. Idealmente 10 grados. Tolerable a 12 grados, 15 grados, pero no 25 grados. 25 grados. Es así. Y acá. Entonces, para que una preparación dental exitosa, la preparación debe cumplir con ciertos principios, ciertos objetivos biológicos y objetivos mecánicos. Los objetivos biológicos, debemos tener un diagnóstico y una terapia de protesia. Recuerda el caso de las caries avanzadas que están asustadísimas. Si hay una vitalidad de conductor, hay vitalidad lumbar y podemos mantener con caries, oye, hacer el núcleo por el material que me asegure que esas condiciones prevalezcan y luego dañar la propiedad. Conservar la integridad de la pulpa al máximo. Conservar la integridad de los tejidos vecinos. Si yo logro un buen punto de contacto, estoy preservando la rojilla. Si yo tengo buenos contornos, estoy preservando la salud del tejido gingival. Si yo hago un diente recto así, cuando baja el alimento por allí, va a chocar con la cresta marginal, con la cresta gingival y va a producir el desplazamiento de una bolsa periodontal y un problema periodontal a largo plazo por un mal contorno. Y por ende devolver la salud y la estabilidad usada del sistema masticatorio. No estamos hablando de un diente, estamos restaurando todo el sistema masticatorio. Un diente que forma parte de todo un sistema. Y hay pacientes que no tienen dientes, comen con las horas encima de su abuelito y nunca sienten nada en la restauración. Pero hay pacientes que tú le arreglas un diente, que una restauración puntual, contacto prematuro, incluso te renden cada uno. Depende de la capacidad adaptativa de ese sistema. Entonces, siempre devolver la estabilidad ocultar en los procesos. Bien, los objetivos mecánicos.
lograr la solidez estructural, lograr el espacio suficiente para que la restauración sea resistente ante las placas masticatorias sin deteriorarse. Entonces, si yo hago un desgaste de 1 milímetro, porque no puedo más, ¿qué restauración voy a colocar eso? Que sea suficiente, que tenga la solidez estructural con ese milímetro. ¿Okay? O si, entonces, si hay una alta exigencia estética, ¿cuánto espacio debo lograr para el material? Voy a restaurar. ¿Okay? Debo proporcionar el espacio necesario al técnico para que realice la restauración con los contornos apropiados. Y luego, debo lograr la mayor resistencia del material en las superficies oclusales de las cúspides de trabajo. Entonces, en las cúspides, en las caras oclusales superiores, el palatino, el mayor grosor. Y en las inferiores, el vestibulares, las funcionales, el mayor grosor. Esto es, bueno, en algunos casos puede ser metacerámica. Y una metacerámica bien hecha son extraordinarias. Yo tengo metacerámica montada de 25 años que está funcionando. Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos. Esto sería una línea de terminación para metal, aquí 1 milímetro, en este diente, que puede llegar a ser hasta 0.5. ¿Okay? Aquí que yo diría en contacto, 1 milímetro. ¿Okay? El grosor del metal acá, 0.3. ¿Okay? El grosor de la cerámica, el grosor total, 1.5, con 0.3. O sea, la cerámica con 1.2 lo veremos estética acá. Y los bordes incisales, 2. Varones de la cerámica. Si fuera para que estas medidas son válidas para un circonio, pero aquí exigiría 1.5 y acá estaría bien. ¿Okay? Esto sería una relación también para un circonio. Para el inferior, ¿okay? La línea de tensión, la adaptación aquí logra, ¿no? Los espacios. Si esta es cúspide funcional, aquí tendría el metal mayor grosor, cúspide funcional. Y por ende mayor grosor también la cerámica. Vamos a otros casos. ¿Qué es el tallado? Lo importante del tallado. Este sería el tallado ideal, donde logro el espacio acá para darle solidez estructural al material y el espacio suficiente para que el técnico me respete el contorno. Si yo no hago el tallado apropiado, el técnico, y si el técnico quiere respetar el contorno, entonces me va a quedar con una restauración muy fina que se puede fracturar. Ahora, si el técnico dice, concho, la va a quedar muy fina, voy a darle mayor grosor, se va a dar mayor grosor, pero entonces va a haber un sobrecontorno. Y este sobrecontorno va a tener problemas. Entonces, hay que entender por el contorno. Hay que lograr el espacio apropiado para que la restauración tenga la solidez estructural y los contornos apropiados, tanto en lo cruzal como en las caras libres. Ahora, fíjense, ustedes habrán visto restauraciones tanto directas como indirectas que parecen unas arepas. Blancas. Eso es porque no se logra el espacio apropiado en las caras cruzales. Quiero ser conservador, pero tengo que lograr el espacio apropiado para que el técnico me pueda devolver la evolución apropiada. ¿Okay? La estética apropiada. Y la estética no está solo el color, la estética sobre todo son las formas, las texturas, las ranuras que se vean acá. Criterio para planificar el diseño de una restauración. Entonces depende de la extensión del daño que presenta la pieza de detalle, de la cantidad de tejido remanente presente, de la posición del diente en la arcada, de las relaciones funcionales y estéticas, y de la altura del perímetro del que tratar. Vamos a ver cada uno. Entonces, ya estamos claros con la extensión del daño, la cantidad de tejido remanente presente,
Por supuesto, el diente mientras más atrás en la arcada, son más fuertes las cargas. Y atrás debemos colocar materiales que ofrezcan la mayor resistencia posible. Con respecto a la altura y el perímetro, un diente posterior puede ser cortito, poco alto. Entonces, si tenemos que hablar de restauración indirecta, entonces tenemos que involucrar mayor cantidad de superficie para lograr un mayor perímetro y poder lograr darle transición y estabilidad a esa restauración. En dientes posteriores corticos yo no puedo intentar hacer restauraciones parciales porque posiblemente fallen. ¿Qué instrumental es necesario para el tallado? Con micromotor, siempre a alta velocidad. Instrumentos de corte, hay muchos, cada uno con su indicación precisa, pero siempre cilíndricos o troncocónicos. ¿Bien? Ahí está. Una troncocónica generalmente siempre tiene 3 grados a cada una de las paredes. Cuando usted hace el tallado de diente, colocando la fresa paralela o original al diente, que tiene 3 grados por acá y 3 grados por acá, le da una exclusividad de 6 grados. Que lo vamos a lograr sacar, no, que sean 10. Pero está dentro del rango. No que va a ser a los troncos. Debe haber cierto paralelismo para lograr ser exclusiva, pero que me dé regresión y estabilidad. Ahora, ¿con qué debo hacer los cortes? Siempre por los tallados. Idealmente, diamantes. Diamantes de gran grueso. ¿Bien? ¿Con qué líneas verdes? ¿Con qué líneas verdes? ¿Carburo o diamante? Ajá. ¿En qué caso utiliza diamante? Estoy diciendo para eliminar caries. ¿Qué caries? Caries querido blanco, querido enfermo. ¿Por qué lo quitas? Con carril. Con carril. Una de las muchachas, asistentes que tienen cada vez más activas, la semana pasada dice el doctor, ¿usted por qué está usando baja velocidad? Está eliminando caries. Así para que como si hubiera vivido una cosa así de terror. Y ella, ¿por qué estoy eliminando caries? Y ella no se preguntó, o sea, un doctor de la vieja escuela, no se acostumbró a trabajar así. Pero hagan ustedes la prueba. Cuando tengan tejido cariado, ustedes colocan un diamantado con tejido cariado aparentemente limpio. Lo van a ver limpio. Pero resulta que primero, lo primero que está ocurriendo, el diamantado se está embotando del tejido blanco, y pierde la efectividad. Y segundo, que está recalentando ese tejido dental. ¿Y cuánto necesitamos que aumente la temperatura aquí en la esquina? 4 grados para que empiecen a haber daño en los brazos. Y después que se coloquen una de baja velocidad y vayan al mismo sitio. Por ejemplo, a baja velocidad controlada, baja velocidad, esas cucharitas que están una al lado de la otra, se llama fresa redonda, sacan el tejido infectado. Siempre con baja velocidad. Ahora, cuando ustedes van a tallar, tenemos un muñón y tenemos la estructura dentaria sana. Ahí viene nada blanco. Y para cortar tejido duro se utiliza un diamantado grueso, bien irrigado. Siempre bien irrigado. Ahora hay distintos granos, porque a lo único yo puedo pulir con un grano medio. Ahora, ¿por qué la forma de clases? Eso depende de la línea de terminación que necesita. Ahora se me olvidó buscar una foto de un caso. Porque, entonces hay troncocónicas, punta recta, troncocónicas, punta redonda, troncocónicas, hinchaflán, que cada punta de la fresa me va a dar la línea de terminación. Al principio, yo cuando empiezo a cortar por proximal, utilizo una muy delgada para superar el punto de cortar.
Pero una vez que ya supero el punto de contacto y logro algo de espacio, me voy con la fresa apropiada para lograr la línea de terminación que necesito. Ahora, si esta línea de terminación aquí me mide 1 milímetro, me va a medir 1 milímetro este hombro, esta fresa debe medir más de 1 milímetro. ¿Okay? Si la fresa mide 0.8, si la fresa se incluye más en el tejido dentario, aquí me va a quedar una crestita, una pestañita de esmalte que yo no la voy a ver. ¿Okay? Y con toma de presión posiblemente no la copio. Y si la copio, debe copiarse, el técnico la va a fracturar y va a hacer la restauración adaptada aquí al hombro. Y esta pestañita siempre va a estar en el hombro. Usted venga a adaptar la restauración directa, no va a bajar mucho. Porque ella la pestañita tiene que ser más. Por el simple hecho, por ese pequeño detalle de utilizar la presa social. Ese pequeño detalle. Entonces, si me quiero lograr un chaflán, esta sería la piedra. La piedra siempre debe ser más ancha que la línea de terminación. Ahora, yo tengo que ver primero por aproximar el espacio apropiado para que con esa piedra no tocar el vecino. Pero recuerden que uno de los principios biológicos es respetar el tejido vecino, sobre todo el diente vecino. ¿Okay? Un chanfle profundo, ¿okay? Un hombro biselado. Entonces, para cada línea de terminación hay una terminal. Y luego, siempre después de lograr la terminación, debemos hacer el retocado y el refinado de esa línea que se hace con multihojas o con diamante de armazón. ¿Okay? Y asegurarnos que en esta pestañita aquí en este bordecito, en el borde cabo de la línea de terminación, no queden esas pestañitas de tejido remanente. ¿Okay? Entonces, los requisitos básicos de toda preparación deben ser márgenes perfectos, carácter circunferencial de la preparación, ¿okay? Y restricción por flexo. No confiar completamente en la adhesión. Si tenemos restricción por fricción, para paredes opuestas talladas que permitan que la preparación tenga un solo sentido de inserción y de retiro, eso me asegura el éxito a largo plazo. Pasos. Entonces, siempre debemos empezar con el tallado de las caras pulsadas. ¿Por qué? Porque eso me permite lograr los espacios apropiados. Si yo tallo primero las paredes libres, ¿okay? Y luego de las pulsadas, es mucho más fácil. Pero puedo pasar por alto los espacios necesarios, ¿okay? Para lograr los contornos apropiados titulares. Siempre es una regla. Primero, pulsar. ¿Okay? Lograr un espacio según la restauración con el plano. ¿Okay? Una vez que tenemos el plano tallado, empezamos con la línea de terminación. ¿Okay? Por lo menos aquí se iba a respetar la restauración parcial, para quitar, ¿okay? Y elaborar la línea de terminación apropiada y luego lograr. Una forma de determinarlo con una llave, teniendo una llave de silicona. ¿Okay? Con llave de silicona cortada así parcialmente, podemos ver si realmente hay que pagar. ¿Cómo hicimos esa llave de silicona? Sobre el cerámico. Ya vamos a ver esos pasos. ¿Okay? Entonces, lo que les decía es que las líneas de terminación siempre deben estar fuera de las áreas de contacto. Esto es una cúspide funcional, contacta aquí en la fosa central del antagonista y aquí debe haber suficiente material para dar solidez estructural. Donde contactan estas cúspides, la línea de terminación debe estar fuera del área de contacto. ¿Okay? Fuera del área de contacto. Ya sea un conformicerado, un chaflán profundo, para darle solidez estructural a la línea de terminación. ¿Okay? A los bordes de la preparación. ¿Okay? ¿Qué es el viscerado? Es el proceso por el cual se aliza o se inclina la superficie de la línea de terminación. ¿Okay? Tiene un grosor de 0.5, 0.7, tiene un ángulo de 45 aproximadamente. ¿Okay? Esto era obligatorio en las restauraciones mecánicas. ¿Okay? Ya hoy en día para las estéticas no
Se hace la línea de terminación, toda la línea de terminación inclinada. Parcialmente. Nunca toque a toque. Porque, ¿qué pasa? Todos hemos visto una pared de ladrillo, ¿verdad? Un ladrillo sobre otro cuando está pegado. Bueno, el espacio que hay entre un ladrillo y otro está lleno de cemento. Esa es una punta de toque. Se coloca un ladrillo, se coloca cemento y baja otro ladrillo. Se forma una interfaz, que es una punta de toque. En las restauraciones, bueno, en muchas estructuras de ingeniería, hay las puntas deslizantes. La punta deslizante cuando se hace un diseño y baja la otra estructura, hace contacto y se desliza hasta que baja perfectamente. Esas son las puntas deslizantes. Eso es lo que nosotros logramos cuando hacemos una línea de terminación en diseño. Cuando una línea de terminación en diseño, entonces hay una adaptación. La exposición del cemento es menor. Igual que también en implantología hoy, las mejores conexiones son las internas con amorfo, en forma cónica. Entra el volumen sobre el contraste y adapta perfectamente. Entonces siempre se busca las puntas deslizantes, ¿vale? Ya sea, si es para metal, se puede hacer puntas deslizantes muy delicadas. Si es para cerámica, son puntas deslizantes menos abruptas, son 45 grados. ¿Bien? Chamo, y yo tengo que dar a ustedes. Ahorita es Margarita, no Diana. Pero terminó ingeniería muy bien, pasó todas. Entonces, fíjense, si tenemos acá, esto ya es los modelos totalmente articulados. Planificamos que si es un inferior, según el overtier, registramos según la movilidad del paciente que estos dientes deben tener un overtier y un overpar apropiado. Entonces yo marco, ¿qué estoy marcando acá? Estoy marcando que cuando esa restauración haga contacto, la línea de terminación esté fuera del área de contacto. Esto para una metálica. Apenas el paciente alcanza a darse metal, pero si una cerámica, oye, yo la puedo involucrar mayor porción de la cúspide o puedo involucrar toda la cara. Depende de la exigencia. Si un paciente es muy fastidioso, jodido, y el técnico logra que el color sea perfecto, no se tiene esa lectura de color. Aquí en la pared y se tira la color. Es más fácil, es mucho más fácil hallar una cosa completa con la frustración. Pero dice alguien que tiene más de 30 años para poder. Ajá. Vamos por los pasos. Entonces, primero lo cruzamos, luego logramos los espacios, los píxeles, para lograr los espacios de las propiedades funcionales, y luego sí, podemos tallar las caras libres como tal, y luego vamos al desgaste proximal, que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? De no tocar el diente. Ustedes que están comenzando por una bandita, al diente vecino, una banda metálica, primero con una forma de aguja puede ser, pero que agarran por eso. Van cortando, quiten el punto de contacto. Después, cuando ya tengan el milímetro logrado, van con la presa apropiada para lograr la línea de terminación y el chamfer que necesitan. ¿Bien? Aquí hay ejemplo, ¿ven? Se tallan las caras dorsales, luego las caras libres. Luego, si se cortan las caras proximales, hasta lograr la línea. ¿Ok? Que es expulsiva, fíjate. Que es expulsivo, ¿okay? Sin necesidad de empezar. Ahora, si se respetó esta pared y tengo tan solo esta pared tallada, puedo hacer otros cajones adicionales acá para lograr paredes de puesta de correspondencia que me den mayor estabilidad y reversión. Pincelando, ahí está la reversión. Esto es el libro. Pero uno de los técnicos me decía, un alumno me decía, el técnico le decía que la preparación, que él había hecho preparaciones como de libro. Es las preparaciones que yo veo. Vamos a ver. No tengo aquí preparaciones. Entonces, fíjense, ¿esto qué sería? Esto es un jamoncito proximal, un surco proximal, que la función es dar mayor retención y resistencia. Y por ende, los bien estructurales.
la retención y resistencia en la parte con su pared opuesta. El bisel de la integridad marginal, el bisel proximal, integridad marginal, el desgaste funcional de la cúspide funcional de la solidez estructural y contorno apropiado para que el técnico. Esas fotos son restauraciones hechas aquí. Esas fotos son de los ya son colegios. Una preparación hecha acá en la facultad. ¿Ok? Esto fue para una metálica. ¿Ven? Hombro, un camoncito acá, un camoncito acá. Por supuesto, esto es una reconstrucción. Estas cúspides se cubrieron y se respetó la cúspide vestibular. Otra, se respeta la cúspide vestibular, la cara vestibular para una superior y fíjense el tallado. Entonces, volvemos a los pasos. Primero, eliminación del tejido enfermo y debilitado. Luego, colocamos una base apropiada. ¿Okay? Ahora, ¿en qué momento se planifica la restauración? En el momento que estamos acá, en el momento que podemos ver cómo está la base de esas cúpulas. En ese momento hay que planificar, porque después que hacemos la base, y el paciente vuelve a los 15 días o vuelve a los 6 meses, pues eso se ve muy bien el paciente. Entonces hay que dejar todo registrado en la historia y que el paciente firme. Porque está indicado en la restauración. Entonces, fíjense en este caso real. Este caso se vino, se limpió, se colocaron bases, se le explica al paciente. No podía. Hacemos las restauraciones y hacemos las bases, ¿okay? Y se le indican las restauraciones indirectas que hagan su compromiso. Devolver, sobre todo el segundo mejor. Hay que hacer una restauración directa. Ahí está, base, ahí se hizo reverse, resina. Entonces, para hacer las restauraciones indirectas, primero tenemos que tener un modelo una vez que hemos hecho estas bases. ¿Okay? Ahora, ¿qué características debe tener esa base? ¿Debemos devolver la anatomía perfecta así como que les acabo de mostrar? No. Generalmente se coloca la base, no se le deja perfecta al paciente si el paciente no vuelve. Lo importante es hacer un buen núcleo. ¿Okay? Ahora, en algunos casos sí es importante hacer el punto de contacto para evitar el encalentamiento, lograr la oclusión en algunos puntos para estabilizar que el diente no se mueva y esperar. Entonces, tomamos impresiones. ¿Okay? Ahora tenemos un modelo de estudio. Montaje del articulador. ¿Okay? Y una vez que tenemos eso, hacemos un resumido de la preparación. Ustedes lo que hacen. ¿Okay? ¿Qué tiempo tenemos? Entonces, hacemos un tallado sobre ese modelo, ¿okay? Para que ustedes practiquen. Lo que pensaron hacer en el paciente, lo hacen primero en el modelo. Tallamos el modelo, ¿okay? Una vez que tengo el tallado, si así va a ser, se utilicé, se los pasos, hago un encerado. Un encerado para la anatomía perfecta, los puntos de contacto perfectos, todo. Una vez que tengo ese encerado, sobre ese encerado hago un matiz. ¿Okay? O sea, copio eso. ¿Ok? Con silicona. Puede ser una de silicona, puede ser una impresión con alminaje. Bien. ¿Qué material necesito para todo eso? Una cuerda, material de impresión, casa, goma, espátula para tallado, acrílico, que se mano delante y debajo. ¿Ok? Pesa el pollo. Así debe ser el encerado. ¿Ok? El encerado debe simular la restauración definitiva bien. Bien. Los contornos apropiados, los puntos de contacto, la oclusión, todo. Ok. Ahora, una vez que tenemos eso,